Buenas. Yo soy Alejandro Gaita, que la mayoría me conocéis, pero creo que hay gente que no. Doctor en Química y más cosas. Y yo soy Lorena Rosalén y soy doctora en Bioquímica y Biología Molecular. ¿Y cómo empezaba esto? Y bueno, queríamos eso, ¿no? Te presento yo a ti y Alex va a hablarnos un poco de qué es eso de la compatibilidad y si tiene algo que ver con el método científico. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Bueno, se dice mucho, la gente que es sobre todo poco científica o que rechaza porque piensa que hay como una arrogancia científica, que la ciencia no lo sabe todo. Totalmente de acuerdo, la ciencia no lo sabe todo y de eso trabajo yo, que soy investigador científico. Si lo supiéramos todo, ya estaría todo en los libros y ya está. Como no lo sabemos todos, seguimos trabajando y más que una crítica a la ciencia, es una descripción fundamental de la ciencia. La ciencia consiste en no saberlo todo, seguirnos haciendo preguntas y seguir avanzando. Por eso hacemos colisionadores de hadrones y cosas de estas. Ahora bien, la ciencia sí que sabe algunas cosas. Algunas cosas, por decirlo de forma suave. Sabe un montón de cosas, buscas en Google académico molécula de agua y te encuentras 3 millones de cosas escritas sobre moléculas de agua. La cantidad de cosas, la cantidad de conocimiento que se produce hoy en día, hay tantos científicos trabajando, además de los históricos, es que hay muchos más ahora que los que ha habido antes, es tal que incluso dentro de un campo de investigación especializado no es humanamente posible leer todo lo que se escribe, todas las investigaciones nuevas que van saliendo cada día, cada semana. Entonces, puedes estar al día de un campo, pero no lees todo lo que se escribe. Te lees pues, los títulos, los resúmenes, los artículos que más te van a interesar, el problema concreto con el que estás trabajando. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el tener tanto conocimiento acumulado implica que no nos vale cualquier cosa. Entonces, la ciencia sabe muchas cosas. ¿Cómo sabe estas cosas la ciencia? Muy bien, pues ¿cómo se saben las cosas? La ciencia nuevamente aplica una cosa que se llama método científico, que de una manera muy simplificada, la tenéis aquí estilo receta, en 5 cómodos pasos. Entonces, normalmente, tú observas tu entorno y te haces una pregunta relacionada con lo que ves. Después, formulas una hipótesis a partir de esas observaciones y luego diseñas un experimento que pueda probar que esa hipótesis es verdadera o falsa. Después de realizar el experimento, recoges y analizas todos esos datos y a partir de los datos concluyes que esa hipótesis será verdadera o era falsa. Entonces, por ejemplo, puedo poner un caso concreto del siglo XIX en el que la gente se preguntaba, por ejemplo, si después de cocinar un trozo de carne lo dejas varios días destapado al aire, pues observaba pues lo normal, hongos, gusanos, moscas. La gente pensaba, pues ahora está claro, la materia inanimada de repente genera materia animada. Y eso era lo que se conocía como la generación espontánea. Entonces, Louis Pasteur, que lo conoceréis todos por la pasteurización y otras cosas, al observar esto, él se preguntó si realmente la materia inanimada podía generar materia animada o seres vivos. Entonces esa es la pregunta que se hizo. ¿Qué hipótesis postuló? Pues postuló que a partir de la materia inanimada, si no había ningún aporte externo de otros organismos vivos o seres, no podía generarse nuevos seres vivos. Para ello diseñó un experimento, que fue muy famoso, en el que utilizó un caldo de carne y lo introdujo en una cosa como esta. Es un frasco de cristal con un cuello de cisne que estaba curvado de manera que no puede entrar más que aire, no pueden entrar partículas ni otros seres que hayan flotando en el aire. Entonces lo que hizo para realizar el experimento es introducir ese caldo de carne, lo esterilizó dentro del frasco, de manera que mataba todo lo que había dentro y dejó pasar el tiempo, sabiendo que había un contacto con el aire, de manera que los seres vivos que son anaerobios podían vivir. Entonces, la idea era que si se volvía turbio, era porque estaban creciendo organismos, y si no, se mantenía transparente, era porque no estaba creciendo nada.
Entonces, después de realizarlo, observó que tardaba mucho tiempo en realmente encruciarse. Con lo cual, podía sacar la conclusión de que no había generación espontánea. Los organismos vivos no iban a aparecer de una manera inesperada. Entonces, básicamente esto es lo que es el método científico. Es verdad que esto es muy simple, está muy organizado en 5 pasos, pero a la hora de la verdad necesitas una repetición enorme de experimentos, hacer observaciones sobre las cosas que te parecen obvias. Entonces, simplemente es para que tengáis una idea básica de lo que es el método científico. ¿Una pregunta? Sí. Bueno, después de analizar los resultados del experimento, el punto 5 dice saca conclusiones. Pero además, yo creo que también puede formularse nuevas preguntas. Claro, eso es lo que digo, que no es así, esas 5 puntos, ya se acaba ahí. Entonces, una simplificación. Puedes volverlo a repetir con condiciones distintas. Podrías haber hecho formas de, por ejemplo, si estaba claramente, si hubieras dejado el cuello Con lo cual, abierto. el resultado de una pregunta puede ser más preguntas. Sí, Y sí, se va, puede se va complicando. que no se acabe nunca. Puede ser que no se acabe nunca En eso consiste. la ciencia, por eso todavía no sabemos todo. En seguir porque preguntando. te pueden salir más preguntas. Entroncando con lo que acaba de decir Lorena y con lo que comentaba yo al principio, de que hay un gran cuerpo de conocimientos que ya existe, en este momento de la historia, en este momento del avance científico, no nos basta con hacer observaciones inocentes, como a lo mejor se podían hacer hace 200 o 300 años, como la que hacían los griegos antes de que el método científico lo conociéramos como tal, sino que hay que plantear desde el principio experimentos muy conscientes de todo lo que sabemos de antes. Y más aún, sobre todo en los campos de la salud, donde los sujetos del experimento son tan complicados como los seres humanos y hay muchas más variables de las que realmente puedes controlar, hay que ir del estudio, de coger a 50 pacientes y hacerles cosas y ver qué es lo que pasa, al metaestudio, es decir, tú publicas este estudio con tus 50 pacientes y otro señor en otro continente hace otro estudio con 40 pacientes y otra señora hace otro estudio con 300 pacientes y alguien se lee todo eso y hace un metaestudio diciendo, pues tomando todos los datos disponibles de los estudios que estén bien hechos, que eso luego lo comentaremos con más detalle, sacamos unas conclusiones que son mucho más fiables que la de los estudios concretos. Una forma sencilla de ver esto de la diferencia entre el estudio y el metaestudio, yo el otro día con un amigo le digo, te apuesto tal a que me sale cara, tiro me sale cara y concluyo, siempre sale cara. O bien, más sangrante. Antes de hacer el estudio, hago un ruego a San Pancracio, por favor que salga cara. Me sale cara, concluyo. Cuando rezas a San Pancracio, sale cara. No, eso sería una observación. Vale, vamos a hacer un estudio. Pues yo me voy a mi casa ya sin apostar y digo, pues voy a 6 veces seguidas, rezo a San Pancracio, tiro una moneda y apunto lo que sale. Pongamos que me salen 6 caras. Pues esto, estadísticamente, ya me valdría para decir esto es estadísticamente significativo de que aquí salen más caras que cruces. La estadística no te permite saber si algo es verdad o es mentira, sino cómo de raro es partiendo de una hipótesis. Entonces aquí decimos, la hipótesis es, sale cara o cruz el 50% de las veces, salen la misma probabilidad. Pues si sale cara o cruz la mitad de las veces y lo tiro 6 veces y sale 6 caras, esto que ha ocurrido me parece raro. Ya está, no es que sea imposible, solo que es raro. Entonces esto, el equivalente de esto en medicina se podría publicar con ciencia en general como parece que cuando rezas a San Pancracio salen más caras que cruces. Pero ahora, repites 3 veces más el experimento en otras condiciones, pero el mismo experimento, te pueden salir estos 3 resultados y si tomas todos los datos en conjunto, ahora la hipótesis de es al 50% cara o cruz ya no es rara. Es decir, esto te podría ocurrir, si solo haces lo primero, dices, qué raro, puede ser, pero es raro. Si lo haces más veces, dices, ah, pues no es tan raro, a lo mejor sí que es el 50% cada cruz. Entonces, los estudios individuales tienen a veces el problema de que cosas que son raras, pero que ocurren de vez en cuando, las confundes con un resultado real, cuando realmente ya la observación de a mí me funcionó una vez está bien, pero no sirve para aumentar el conocimiento que tenemos, que ya es muy profundo. ¿Qué pasa cuando hay un dato nuevo? ¿Qué pasa cuando se observa en un laboratorio algo, tras un experimento cuidadosamente planificado, que contradice a otras cosas que sabíamos antes? Hace 4 años, en 2011, hubo unos resultados alucinantes que salieron bastante en la prensa, a lo mejor no sonarán porque tampoco salieron tanto,
a los frikis de la ciencia sí que les suenan, de hay unos neutrinos que parece que van más rápido que la luz. ¡Ostras, apocalipsis! Einstein estaba mal, la teoría de la relatividad estaba mal. Tampoco habría sido tan grave que si la teoría de la relatividad puede llegar hasta donde llega, como la teoría de la gravedad clásica llega hasta donde llega, es aplicable en su campo, pero sería súper interesante ver que en ciertas condiciones no se cumple, porque a lo mejor nos ayudaría, pues como si viéramos que la cuántica no se cumple, a llegar a una teoría más fundamental que nos describiera todo lo de la relatividad y más. Pero entonces la ciencia, cuando le dan una bofetada y le dicen Einstein estaba todo mal, no dice atrás, te quemo en la hoguera, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver porque es súper interesante. Hicieron más experimentos y vieron que no, que había habido un problema con unos detectores que no se habían dado cuenta, hicieron varios experimentos más en paralelo de otras formas de comprobar si ese efecto que se había visto era real o no, y vieron que en este caso no, que en este caso lo que ya se pensaba de antes seguía siendo cierto y que los neutrinos puede ser que sí, pero no se han encontrado nunca, ahora pensamos que nunca los hemos visto ir más rápidos que la luz. Pero es interesante también darnos cuenta de que los neutrinos más rápidos que la luz tampoco son una estupidez científica. Las partículas más rápidas, hipotéticas más rápidas que la luz, se llaman taquiones, y en 2015 pues, nos han publicado cientos de miles, pero se han publicado cientos de artículos sobre los taquiones como partículas teóricas. Es decir, los físicos se dedican también a pensar en esas cosas y no a pensar haciendo metáforas o poesía, sino haciendo sus cálculos y sus ecuaciones. Es decir, si algún día nos encontramos que esto existe, hay ya varias teorías detrás que compiten y cómo podrían ser, cómo podrían comportarse. Pues a lo que hemos venido aquí. A ver, ¿qué es la homeopatía? Antes de empezar, vamos a ver realmente vosotros qué ideas tenéis sobre qué es la homeopatía. ¿Alguien quiere decir lo que piensa que es? Lo que ha entendido de lo que ha visto en las farmacias, la publicidad. Una estafa. ¿Perdón? Una estafa. Una estafa. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Hay más puntos de vista? Una estafa que consiste en que ¿qué es lo que te venden con la homeopatía? Porque eran los curanderos antes. Nada, es una sustancias concretas a una cantidad muy pequeña disuelta en agua. Ese es otro punto de vista. Sala, poquito de rana. También. ¿Alguien más? Estamos buscando más explicaciones concretas que... La homeopatía, si es a la de 10, a partir de las 7 CH no encontramos moléculas. A partir de, si es CH, perdón, si es a 100, a CH, a partir de la 3 o 4 ya se pierden las moléculas. Pero hace efecto, lo digo por mí. Muy bien, eso es lo que aquí hemos llegado. Bueno, pues dependiendo de las personas, sí que hay gente que piensa que es una terapia milenaria, que es una fitoterapia basada en hierbas, que es efectiva. Es verdad, hay mucha gente que piensa estas cosas. Pero vamos a lo concreto, a lo que es la homeopatía. Bien, pues esto todo surge a finales del siglo XVIII por un médico alemán, que es aquí, el señor Samuel Hahnemann. Tenemos que tener en cuenta que lo que conocemos como medicina hoy en día no tiene nada que ver con lo que se conocía como medicina a finales del siglo XVIII. Era una rama, llamarlo de la ciencia es un poco arriesgado, porque lo que se utilizaba eran básicamente recetarios de pócimas y se incluían tratamientos del estilo de las sangrías, las purgas. Claro, este hombre pensó, oye, con estas cosas, sangría, purga, pues yo no estoy muy de acuerdo con esta forma de tratar a los enfermos, porque es verdad, no funcionaba. Entonces, además era un traductor, se dedicaba también a traducir libros. Entonces, en una ocasión, estaba traduciendo un libro y estaba traduciendo el tratamiento de la malaria. La malaria, ya en esa época, se trataba con la corteza de un árbol que se llama quina. La quinina. Entonces, este hombre no estaba muy de acuerdo con lo que leía, tal. Dijo, bueno, pues voy a probar yo una dosis de esta medicina, a ver qué pasa. Total, probó una dosis tal que le produjeron unos síntomas similares a los que él pensaba que tenían los afligidos por malaria. Entonces dijo, oh, se me ha encendido la luz. Ya está claro, la causa de la enfermedad es lo que lo produce. Entonces, si yo hago una dosis lo suficientemente baja, esa misma sustancia que causa la enfermedad me va a mirar. Entonces, de alguna manera, pensaba que el espíritu que
que había en ese principio activo, cuando lo diluían lo suficiente, las propiedades dañinas desaparecían, mientras que las propiedades curativas se permanecían. Esa era básicamente la idea. Entonces, el similar cura lo semejante, o el que queda más rimbombante, similia, similibus curandum. Entonces, esos eran los tres principios en los que en ese momento él pasó su homeopatía: era el similar curado similar, que la dilución, cuanto más lo diluyas, más efecto curativo va a tener, y además tenemos que tener en cuenta en esa época la idea que se tenía de las causas de la enfermedad era que eran unas miasmas las que lo causaban, eran unas emanaciones fétidas de las aguas y tierras contaminadas. Entonces, cuando ya más adelante se vio eso que ya hemos comentado, que a partir de cierta dilución ya no queda ninguna molécula de principio activo que pueda tener ningún efecto, se empezó a hablar de una cosa que se llama fenómeno supuestamente, que es la memoria del agua. La memoria del agua existe y se ha estudiado y se sabe que son unos picosegundos. Eso es como la millonésima parte de un segundo. Es decir, que la probabilidad de que después de hacer varias inducciones al final del producto haya algo que se acuerde de lo que pasaba al principio, es imposible. Científicamente no se ha podido demostrar que esas moléculas del final, de la dilución, por ejemplo 6CH, tengan ningún recuerdo de lo que ocurría realmente cuando tenías ese principio activo en contacto con el agua o el alcohol, con lo que hayas hecho la dilución. Entonces, para que tengáis una perspectiva de lo que estaba pasando en la época en la que estas ideas se tuvieron, justamente en el mismo año, en 1796, Edward Jenner estaba experimentando con las primeras vacunas de la viruela. Él observó que cuando las lecheras, las chicas que ordenaban las vacas, estaban en contacto con vacas que habían contraído una enfermedad similar a la viruela humana, luego no tenían la viruela, o si la tenían, tenían unos síntomas mucho más leves que la que podía tener una persona que cogiera la viruela sin haber contactado antes con la luz. Entonces, su hipótesis fue que alguna cosa que estaba en esa enfermedad, o sea, la enfermedad de las vacas, podía proteger de alguna manera a las personas que la habían contraído. Para probar su hipótesis, diseñó un experimento en el que extraía líquido de las pústulas de las vacas y se lo inyectaba a personas sanas. Aparte de cuestiones éticas de hacer estas cosas, está el tema de que luego el tema funcionó. Es decir, hizo experimentos y entonces lo hizo en repetidas ocasiones, inyectando esos líquidos de las pústulas, y consiguió que esas personas se inmunizaran. ¿Cuál era la conclusión que nosotros sacamos ya ahora, hasta esa altura? Porque en esa época no se conocía. El caso es que el sistema inmunitario entra en contacto con un virus, en este caso era una cantidad pequeña del virus de la viruela de las vacas, lo reconoce, reacciona creando unas proteínas llamadas anticuerpos, y esos anticuerpos defienden al cuerpo, o sea, luchan contra los virus y te permiten no tener los síntomas de la enfermedad. Vale, entonces, claro, aquí está claro por qué hay una diferencia básica entre lo que era la homeopatía y lo que es la experimentación con vacunas. En primer lugar, lo que hace una vacuna es utilizar el agente que causa la enfermedad. En el caso de la homeopatía no se utiliza el agente que causa la enfermedad, por mucho que te den quina, tú no vas a coger malaria. Entonces es un fallo básico de lo que él estaba utilizando como principio. Entonces, además, también la dilución, está claro que en la vacuna va a haber una cantidad limitada de virus, muy pequeña, para que no te produzca de verdad la enfermedad. Lo que te van a dar en un producto homeopático muchas veces no contiene ni siquiera una molécula ni se acuerda de lo que había ahí originalmente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego, si tenemos en cuenta la época, hasta casi un siglo después, no se sabe ni siquiera el tamaño de una molécula. La primera estimación fue casi 70 años después. Con lo cual, al no saber los tamaños de las moléculas, no podían saber que en qué momento la dilución ya no contenía ninguna molécula. Y por otro lado, la causa de la enfermedad real, hasta casi principios del siglo XX, no se desarrolló la teoría microbiana del Pasteur, con lo cual se demostró que había una causa de unos microorganismos que había ahí.
no tenían ni idea. O sea, a pesar de que los dos vivían en una época similar y tenían unos conocimientos parecidos, hay una diferencia básica que es que Jenner sí que realizó experimentos y Hahnemann no. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, ahora pasamos al siguiente. Vamos a ver. Dentro de los preparados homeopáticos, uno bastante popular y que se vende en farmacias es que luego cómo salió, si hay tiempo, Lorena nos cuenta la historieta. Es un preparado de un hígado y corazón de una especie concreta de un pato bávaro, que le coges una porción y la llevas a 100 mililitros, coges un mililitro, la llevas a 100 mililitros y repites el proceso 200 veces, si haces una dilución en serie, pero muy profunda, por decirlo con palabras suaves, y el resultado final es la huilla esta, pues la impregnas unas pastillas de azúcar y te lo tomas. Esto, decir que no queda una molécula es decir poco, y bueno, esto es más fácil de entender con un trasfondo de ciencias, pero las potencias de 10, si os acordáis, y si no luego os pongo un ejemplo para que se entienda, esto tiene una parte del preparado original en 10 a la 400 partes de agua. En el universo hay 10 a la 80 partículas. Y de 80 a 400 no va la diferencia que puede aparecer, sino que va muchas más. En 10 universos habría 10 a la 81 partículas. En 100 universos habría 10 a la 82 partículas. Pues hasta 10 a la 400 es espeluznante, vamos, el mundo. Me he preparado un ejemplo, pero como parece que lo de las diluciones sí que está controlado, lo digo bastante deprisa, porque no hace falta, pienso yo, entenderlo tanto. Si suponemos una aula como esta, pero o más grande o con la gente más apretada, con un profesor y 99 alumnos, ahora cogemos a una persona al azar, repartimos papelitos y la pasamos a la sala de al lado donde hay 99 alumnos esperando. Entonces habremos cogido al profesor con una probabilidad de 1 entre 100. Con 100 personas, pues 9 de cada 100 habremos cogido al profesor. Ahora, de esa segunda aula cogemos a una persona al azar repartiendo nuevamente papelitos y nos vamos a la tercera aula y habremos cogido al profesor original una vez de cada 10.000, porque así funciona la combinación estadística. Es una entre 100 por 1 entre 100 es 1 entre 10.000. Cuando lleguemos al aula número 5 al final del pasillo, la probabilidad de que al coger una persona al azar de la quinta aula sea el profesor de la primera, que digamos que es el principio activo y los alumnos son agua, es 1 entre 10.000 millones, es decir, es similar a la probabilidad de repartiendo un papelito a cada habitante de la Tierra coger al profesor que te interesa a ti. Esto vale para entender, porque si no dices, ¿cómo puede ser que en una fábrica diluyas una cosa que me estás hablando de no sé cuántos universos? Porque lo de diluir en serie es muy potente y es muy eficiente, y con 500 personas en un ratito consigues la misma dilución que la faena que sería repartir un papel a cada habitante de la Tierra. Entonces, por eso pueden llegar a diluciones tan absurdas en las que durante la mayor parte del proceso estás cogiendo agua y llevándola a agua. Realmente ya no estás diluyendo. Diluyes hasta que te queda una molécula. Luego, o sea, hasta que te quedan 0 moléculas. Luego ya es coger agua y llevarlo a agua, coger agua y llevarlo a agua. Bueno, pues como hemos visto, las hipótesis de Hahnemann no estaban demostradas con experimentos. Él tuvo una idea y, bueno, pues básicamente fue una observación. Entonces, a partir de, si recordamos por ejemplo lo que ha dicho él con los neutrinos, cuando hay una hipótesis que no se demostrada, lo que necesitamos son unas pruebas convincentes. Entonces, en el campo de la medicina, utilizar este tipo de filosofía se llama usar una medicina basada en pruebas. Hay una organización sin ánimo de lucro muy importante que se llama la Colaboración Cochrane, este es su logo, y es la que se encarga básicamente de realizar metaanálisis a nivel de ensayos clínicos, a nivel de, pues eso, coma conodales. El metaanálisis es simplemente revisar sistemáticamente una serie de estudios sobre una intervención médica, por ejemplo, ya sé utilizar un medicamento para atacar el corazón y ver en todos esos experimentos que sean similares porque se ha utilizado el mismo medicamento, ver qué efecto ha tenido. Y puedes juntar, por ejemplo, pues, todos los estudios que se hayan hecho que tengan una calidad mínima, sobre todo en varios criterios que tiene en cuenta esta organización. Es muy ilustrativo justamente su logo, porque no sé, está representando justamente un metaanálisis concreto que se hizo en 1969.
Como veis, esta línea vertical se llama línea de efecto nulo y se representan en líneas horizontales cada uno de los estudios que se están analizando. En este caso hay 7 líneas y cada una de ellas es un experimento, un estudio. Cuando está tocando la línea de efecto nulo, significa que en el caso concreto de ese estudio no se vio una diferencia entre el grupo control, que era el grupo con el que se estaba tratando con el tratamiento habitual que se realiza en Svitam generalmente, con el grupo que se trata con el nuevo medicamento que se quiere probar. Entonces, por ejemplo, en este caso está claro que el efecto, pues no se vio un efecto concreto. A ver, el caso concreto que se define aquí es el del uso de esteroides para tratar a madres que van a dar a luz a bebés prematuros. Se había propuesto, porque había estudios que decían que sí, que el tratar a las madres con esteroides hacía que los bebés prematuros murieran menos. Pero había varios estudios, como podéis ver, algunos que tocan el efecto nulo, quería decir que no estaba claro, aunque parecía que había un efecto, al tener una mala calidad, porque había pocos participantes, sobre todo, no podía hacer una estadística significativa. Sin embargo, hubo 2 estudios, de los 7 que se analizaron, que estaban claramente a la izquierda, es decir, había un menor número de muertes de bebés, en los cuales pues, eso sí que parecía tener un efecto importante. Entonces, lo que se hace es un resumen de todos los datos, se engloban, y el efecto resumen es este rombo que veis aquí, que es teniendo en cuenta todos los datos, y se ve claramente, muy separado de la línea de efecto nulo, que había hasta una disminución de las muertes de bebés de un 30-50%. Quiero decir, había análisis de este estilo que estaban hechos, no en conjunto, pero los separados igual tenían 10 años de antigüedad. Y se sabía hacer este tipo de... las matemáticas no eran nada nuevas, se podía haber desarrollado esta herramienta matemática mucho antes o haberse comparado todos esos datos. Ahí fue alguien tuvo la feliz idea de realizar ese metaanálisis y a partir de ese momento se supo sin ninguna duda que realmente ese tratamiento con esteroides hacía que los bebés murieran menos. Claro, es una cosa muy importante, porque teniendo los estudios separados, había muchos que realmente no tenían una idea estadísticamente significativa. Entonces, para poder utilizar datos en un metaanálisis de Cochrane se requieren una serie de requisitos muy importantes para que tengan la calidad suficiente, es decir, un número mínimo de participantes y que, por ejemplo, aquí estoy explicando el doble ciego. ¿Qué es el doble ciego? Por ejemplo, para un estudio en el que queremos dar a las personas un medicamento homeopático o un producto homeopático que trata de la gripe. Siempre tenemos 2 grupos, el grupo control, que es al que le vamos a dar el placebo es la sustancia inocua que no tiene efecto conocido. Y al otro le vamos a dar ese producto que queremos ver si tiene efecto o no. Entonces, el doble ciego significa que no solo estos pacientes no saben qué les van a dar, por eso es habitual en todos los estudios, tú no sabes lo que te van a dar, si es el verdadero producto o el producto placebo, y el médico que te lo administra tampoco lo sabe. Porque cuando un médico sabe lo que le está dando al paciente, por mucho que intente ser honrado y ser totalmente ecuánime y tratar igual a todos, si sabes que le vas a dar un producto que tú piensas que va a funcionar, no es lo mismo que si tú le das un producto que piensas que es un placebo. De alguna manera se lo puedes transmitir, y entonces eso se ha demostrado que no se puede hacer sin doble ciego para que los datos sean realmente creíbles. Entonces, ¿qué es lo que se sabe gracias a los metaanálisis de esta colaboración con Cochrane? Pues esto es un caso concreto, pero a día de hoy Cochrane ha hecho al menos 15 metaanálisis sobre productos homeopáticos que tratan diferentes dolencias, desde asma hasta gripes, dolencias del corazón, etc. Entonces, en este caso concreto, este es de justo de enero de este año, y se estudió el uso del Oscillococcinum, que es el que Alex ha comentado antes, y se quería saber si tenía algún efecto sobre la gente que tenía gripe o la gente que tenía dolencias similares a la gripe. Entonces, en este caso se vio que en todos los casos, en realidad en los 15 estudios que realizó, los 15 metaanálisis, que no se pudo demostrar que tuviera un efecto superior al placebo. Entonces, realmente...
La silla. Sí, sí. Entonces, si después de todos estos estudios tan rigurosos, de haber tenido en cuenta tantos datos, aportado tantos estudios, y no se puede decir que está funcionando mejor que el placebo, realmente vale la pena que tener directamente el placebo. No. Entonces, la siguiente, paso a Alex. Sí, y aquí es importante porque hay mucha confusión sobre qué es... Ah, vale, vale. Sobre, pues abrí un poco la ventana igual. Sobre qué es el efecto placebo. Entonces antes, igual que antes hemos hecho una pequeña ronda de qué pensáis que es la homeopatía, ¿qué me hacéis? Es que me vaya. Pero si ya está acabando, ya da igual. Ya hemos llegado muy tarde, ¿no? Si me podéis decir ideas que tengáis de qué es el efecto placebo y luego concretamos un poco más porque es un tema que nos interesa. Materia inerte no tiene nada, solo el efecto placebo. El efecto es sugestión. ¿Alguna cosa más? Psicológico. Cuando te cae el pequeñito y la mano queda un besito en la vida. Funciona. Vamos a ver. Es el efecto de la mente sobre la capacidad de la mente que ejerce sobre nuestro cuerpo, ¿no? También psicológicamente. Y te vamos a poner buena nota. Preguntas. Algunas de las cosas que habéis dicho no son el efecto placebo, sino la causa del efecto placebo. El tema es que el efecto placebo es un efecto, no es ni una magia ni una cosa de es que estás tonto y te crees que te has curado. Y eso, los libros estos no los vendo, que son míos, pero lo recomiendo. Bengold Dacre es un divulgador excelente de The Guardian, un periódico británico, que hablaba primero de mala ciencia y luego de mala farma, de malas prácticas de compañías farmacéuticas, que les pega a todos, digamos, les pega a los pseudocientíficos, pero también a los científicos que hacen mala ciencia por intereses económicos o por desconocimiento. Y el efecto placebo realmente tiene efectos verificables y no solo que a ti te parezca que estás mejor, hay experimentos súper interesantes. Claro, éticamente es muy complicado hacer experimentos de efecto placebo porque consiste en alguien que está mal en un hospital, a los dos grupos, tanto al de control como al otro, no darle una cosa que cure. Entonces lo que hacen es usar, como los metaanálisis, me mareéis, como los metaanálisis, coger datos de los grupos de control de diferentes estudios y compararlos entre sí. Entonces se vio, por ejemplo, que para úlceras estomacales, metiendo una sonda gástrica, la gente que se tomaba 4 pastillas de azúcar se le reducían más las úlceras que los que se tomaban 2 pastillas de azúcar. Y no porque el azúcar hiciera nada, sino porque tomarte 4 no es que te pienses que te duele menos, sino que de verdad tú generas cosas que te hace que tengas menos. Y también han comprobado, lo que pasa es que tiene mucha fuente cultural, que es lo que lo hace complicado. Entonces, para nuestra cultura, por ejemplo, las pastillas de azúcar azules funcionan mejor como sedantes que las pastillas de azúcar rojas, aunque te digan que son sedantes las dos. Sí. Es curioso, pero es interesante estudiarlo científicamente y la motivación que tenemos a la hora de hablar de estas cosas, además de atacar la homeopatía, que como químicos dices es que no tiene sentido que la gente esté vendiendo esto, siendo que sabes que científicamente no puede ser y lo compruebas que efectivamente que no es mejor que el placebo, sino también motivar y animar a que se motive desde el público que la ciencia investigue más el efecto placebo, porque si no lo estamos dejando en las manos de los magos. Es decir, hay una gente que te cuenta unas historias y te vende algo que te cura por efecto placebo, en vez de estar estudiando nosotros. Pues por ejemplo, si en el sistema público de salud decimos, si un médico puede atender en 4 minutos, mejor que en 7. Pues en parte los homeópatas te curan porque te atienden 1 hora o media hora, te hacen caso, te sientes atendida y entonces pues a ti pues, te pones mejor. Y si te tratan en un momentín y te dan una cosa sospechosa, dices, pues me encuentro peor y no me hace tanto efecto. Entonces el investigar el efecto placebo científicamente es lo que tenemos que hacer. Es decir, no es decir los científicos que a veces dice la homeopatía o otras pseudociencias dicen los científicos lo quieren tapar, no quieren investigar, al revés. Lo que queremos es investigar de verdad lo que está pasando, no lo que me estás contando, que está basado en una teoría, por llamarlo de forma generosa, de hace 200 años, que no se sostiene. O sea, eso no tiene memoria y eso no queda nada. Y el trocito, había unos, o sea, están los
homeópatas, digamos, industriales y los más alternativos que hacen diluciones del muro de Berlín para curar cosas. O sea, son para curar problemas de separaciones y, es decir, hay insensateces completas que lo que hay que investigar es qué es lo que está pasando de verdad a nivel molecular. Teníamos el mecanismo ese de unas ratas a las que les hacían un grupo control que les estaban inyectando morfina y como notaban, cuando sabían que les habían dado la morfina ya se habían acostumbrado y no notaban una plancha caliente que les ponían en el muro. Entonces, al principio pues podían tener una cierta reticencia a tocar la plancha, pero cuando ya estaban acostumbradas a que les tocaba morfina antes, pues ya no. Al final les empezaron a inyectar en vez de morfina un placebo y seguían notando el efecto. O sea, no era una cosa... El placebo sí funciona en animales y en niños. El placebo funciona en animales, por mucho que les digan que no. Publicado. Funciona en animales y en niños, eso es una cosa importante. Y luego, si les inyectaban, lo guay es que a nivel molecular también empiezas a entender cómo funciona, porque si en vez de suero fisiológico les inyectaban otra cosa concreta, que era un antagonista de receptores opiáceos o no sé qué historia, porque sabían exactamente qué receptor estaba interviniendo en esa ruta de señales, o sea que sabían, ya se está empezando a conocer realmente cómo funciona ese mecanismo de placebo. Que era posible químicamente bloquearles el efecto placebo. Es decir, te inyecto morfina, no te duele, te inyecto suero fisiológico, tampoco te duele porque te piensas que es morfina, te inyecto otra cosa y aunque tú te pienses que es morfina, te bloquea porque químicamente hemos puesto una molécula que te tapa el efecto placebo. O sea que esa química es superior a la otro tipo. O puedes creer que te está haciendo efecto, pero si te meten ese agonista ya no funciona. O sea que no es todo la mente tampoco. Claro. La mente, pero la mente es muy importante, pero hay no cosas... es la mente que es un alma incorpórea, la mente trabajando con las moléculas, que es lo que somos. Sí. Y yo qué sé. Y este último... Esta es la transparencia, resumen de una iniciativa que sacaron hace unos años. Y no sé, preguntas y gracias por vuestra atención. Puntualizar que no es exacto porque, o sea, sí que cura, pero... Perdona, si no cura, porque se la dan, por ejemplo, a las vacas. Y si tiene resultado. Y la vaca no tiene... Que sí que tiene, como la rata. Tiene parte de efecto. Está claro que hay cosas que no nos van a curar, la homeopatía, pero... Ahí ya. Físico. No, me voy a comentar, bueno, yo es que trabajo en temas de investigación sanitaria y bueno, aunque no soy de formación sanitaria ni formación médica, pero al final se te va pegando. Todo esto de la homeopatía al final es toda una cultura y un mercado que mueve cientos de millones de euros solo en este país cada año, que se alimenta fundamentalmente de dos cosas. O sea, lo que habéis comentado, el efecto de al sentirte medicado, tú mismo te autosugestionas, y eso en cierta medida, dependiendo de la enfermedad que estás tratando, pues en cierta medida ayuda a algo en parte. Y luego hay otro efecto que es el de regresión a la media, es decir, tú siempre que estás enfermo por alguna cosa, o sea, tú tienes una gripe, algún problema agudo en un momento concreto, o acabas muriéndote o acabas curándote. Es ley de vida. Entonces, cuando te tomas un caramelo y sabes que es un caramelo, no entiendes que no es por el caramelo, pero cuando te dicen que ese caramelo es un fármaco homeopático, porque es lo mismo al final, es agua con azúcar, como que te acabas curando, como no podía ser de otra forma, pues lo asocias a eso y vas retroalimentando esa cultura de la homeopatía. Y, por ejemplo, hay países donde la prescriben los médicos. O sea, cuando le llega al paciente que entra en una consulta y piensa que no puede salir de allí sin un fármaco porque lo necesita, pero el médico sabe que no lo necesita, pues le acaba prescribiendo un fármaco de estos homeopáticos que en realidad tiene la misma caja de un fármaco normal, pero en el código de barras se identifica que en realidad no es nada. El fármaco el paciente se lo acaba tomando y se queda tranquilo en casa, ¿no? Eso en España no sucede, o sea, aquí no se comercializan ni se venden esos fármacos trampa. Lo que pasa es que, por ejemplo, hace pocos meses ya salía en los periódicos que España, o sea, el Ministerio de Sanidad había autorizado la comercialización en España de un catálogo inmenso de fármacos homeopáticos que antes estaban prohibidos y ahora... No estaban prohibidos, no estaban clasificados como medicamentos, pero sí que se vendían. En todas las farmacias por el letrero de homeopatía, sí que se vende. Lo que pasa es que no estaban pero ahora autorizados, digamos, los han definido como fármacos.
eso entiendo que implica que el médico te lo pueda acabar prescribiendo como fármaco que es. Eso acaba diciendo que es el sistema sanitario el que va a tener que pagar esas recetas de cosas que en realidad no aportan nada. Y además no son baratas. Estamos hablando de una industria mentirosa, pero con mucho poder, que está consiguiendo... Solo hay dos grandes empresas en Francia, Boiron y DH también creo que es, dos grandes empresas. De los demás, ¿cuántas hay? Desde Bayer, Sandoz, multinacionales del fármaco. Dicen que los fármacos son buenos. Dime lo que le daban a las mujeres hace 40 años para quitar las náuseas y los niños que han salido sin brazos. Esos con muchos estudios que había. Y la mayoría de fármaco que coge un papel y mira los efectos secundarios y hay más muertes por efectos secundarios que por la homeopatía. No te muere prácticamente nadie, porque no crea ningún efecto adverso. ¿O no? ¿A una respuesta? Una breve, yo qué sé. ¿Sí o no? Lo que he dicho yo de los medicamentos. Los libros estos que tiene detrás molan un montón, porque Ben Goldacre es un científico y divulgador y médico bastante objetivo. De cuando hay que cargar contra las farmacéuticas, se carga a tope. Y ¿cuántos muertos hay al año a través de las farmacéuticas? Y fallos que tienen las decir que la teoría de la homeopatía está vacía no significa decir que las farmacias son buenas. Las compañías farmacéuticas pueden ser muy malas, pueden hacer actos muy depravados y conseguir curar a mucha gente, pero eso no valida que una teoría que no es sea. Y si se hacen estudios que no encuentran validez, el que la competencia sea malvada no hace que el otro sea bueno. Que eso funcione. Francia, Holanda, Dinamarca tienen la homeopatía en la seguridad social. Lo sabemos y por eso nos preocupamos que aquí también lleguemos a tenerlo. ¿Y por qué no? Yo sí que quisiera que estuviera. Efectivamente, pero el objetivo de esta charla era convencerle de que no. De que no. Ya hace unos 30 años en Barcelona, de la doctora Claudina Vidal, cuando estaba cantando y estaba fónico, me daba apis, que es de abeja, el veneno de abeja diluido a las 7TH, y tenía mejor la campanilla ahí abajo de la inflamación y a cantar. Si digo que no. ¿Sabes? Y no era efecto placebo, ¿eh? Eso, no, te lo digo yo. No, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sé? Porque me ponía mejor compresas de arcilla, gárgaras de limón y eso no me hacía nada. Pero me da igual, es que el efecto placebo sí que funciona y funciona a nivel objetivo y meten sondas gástricas y cuentan y hay menos úlceras. Es decir, que funcione no significa que no es efecto placebo. Lo interesante es estudiar el efecto placebo para avanzar por ese camino. Una cosa. Además, si una medicina no vale, al final va afuera. Eso no es necesariamente así porque las leyes del mercado tampoco son tan guays. No sabemos. Es lo que intentamos con esto, que la gente tenga un poco más de conocimiento. Pero tenían que haber traído a un médico o a alguien homeópata para poder debatir lo que habéis dicho. Ya, pero es que sabemos un montón. Porque claro, vosotros tenéis una idea. Yo, por ejemplo, tengo otra totalmente diferente. Totalmente diferente, pero también tenemos una formación totalmente diferente. Yo de cantar no sé nada, sí. Pero de medicina, o sea, bueno, pero de homeopatía, por ejemplo, yo me he leído, por ejemplo, 30 o 40 libros. Ya, ¿pero de quién? Sí. ¿De quién? De todos los médicos. Desde el profesor Hellman, que fue el que la sacó, hasta, por ejemplo, de Pacheco, el mexicano, y de aquí de España, de varios. Pero escribir libros es relativamente de fácil. Miguel Luqui, de Cataluña, sí, y de otros muchos. ¿Sabes? También está la Biblia, que dice cosas. Sí, bueno, muchos libros religiosos. Bueno, pero están los efectos. Por ejemplo, aquí tienes una chica que le di un día una cosa, ella que hable. Si le fue bien o no le fue bien. A ver, es que el problema es que entramos en una discusión donde no estamos hablando de lo mismo. Tú, sí, Miguel, quiero decir, tú estás hablando de que a nosotros la homeopatía nos ha ido bien, claro. ¿Vale? Y ellos lo que están diciendo es que nos ha ido bien por su efecto placebo. Hay que investigar por qué ha ido bien. Y que hay que investigar por qué... Pero a lo mejor cuando las moléculas ya no se sabe qué hay, que se han perdido, a lo mejor con el agua o con la saliva, hay información que te da a la mente y al cuerpo. No que sea efecto placebo, sino que te da información química que te hace reaccionar tu cuerpo para sanar. Pero hasta donde se ha estudiado no. Lo que pasa es que científicamente no está demostrado. Esa es la cuestión. Es que hay muchas cosas que no se pueden demostrar.
demostrar. Y tanto. Ni en la otra medicina tampoco. Bueno, porque no tenemos todavía esa Exactamente. capacidad. Yo me la voy a seguir La industria que tomando. se dedica a vender homeopatía. Pero luego también Después hay Pepe y Espera, Fernando. moderador, Y le yo. tocaba a Pepe. Pepe luego Fernando. Y yo jugando. Y a tú después de Fernando. Bueno, yo solamente una puntualización sobre lo primero. Que alguien mire la hora y que nos eche todos a menos 5. Sobre el método científico, ¿no? Has hablado en primer lugar del método científico con una simplificación del método científico, que evidentemente esto tiene muchas más ramificaciones. Pero hay una cosa que yo quería haceros observar sobre el método científico y es la experimentación. Entonces, obviamente no se puede experimentar porque no tenemos los medios todavía, los medios de observación completos, pienso yo, para poder comprobar todas las cosas que ocurren. Entonces, había la ciencia, la técnica, por ejemplo, por eso que estás diciendo el acelerador de neutrones y muchos equipos, o sea, la técnica ayuda también a la ciencia a poder hacer observaciones que hasta ahora no se pueden hacer. Y eso no quiere decir que no existan, porque hasta ahora pienso que no se han podido hacer. Entonces, posiblemente con el tiempo, con los años, igual que se descubrieron, pues se descubrió la circulación de la sangre, o se descubrieron fenómenos que ocurrían en el interior del cuerpo humano, posiblemente la técnica permita dentro de unos años observar cosas y poder experimentar con cosas que hasta ahora no se han podido experimentar. Entonces, que tampoco se acaba ahí el método científico. Quiero decir, si con lo que tenemos ahora no se puede explicar, no existe. No. Vamos a darnos un tiempo, Claro, porque a lo mejor lo vamos a El encontrar. tema es que si con lo que tenemos ahora no supiéramos determinar cuánto tiempo aguantan las moléculas de agua en determinada configuración, te diría, no sé si tienen memoria del agua. Las mejores determinaciones que se han hecho hasta ahora, que siempre serán revisables, hablan de picosegundos, que es la millonésima del microsegundo. Entonces no es que no hayamos llegado ahí, lo que no sabemos es, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. Sabemos muchas cosas, pero ahí hay mucho tema. Pero la dinámica de las moléculas de agua, que es relativamente sencilla, ahí sí que estamos, y ahí sí que estamos sacando cosas. Y vemos que la memoria es muy corta. Entonces, que decir esto es porque le queda una memoria larga, no. Pues Yo leí un artículo flojo sobre burbujas, que hablaban de la subfusión esta de la homeopatía, que con las burbujas se quedaba algo. Pero era muy flojo y conforme te ibas a diluciones altas de las propias burbujas, aquello veías que las barras de error eran muy gordas y que no. Pero sí que reconoces entonces que con los métodos de experimentación Claro. se mejora o se conocen, cada vez la ciencia avanza más. Claro. Quiere decir que no nos centremos solamente en lo que tenemos hoy ahora. Que... Pero hay que distinguir las cosas que no sabemos y las que sí sabemos. Los métodos científicos, aunque avancen, no nos van a decir que la luna es de queso. Porque eso ya sabemos, no sabemos de qué es Alpha Centauri, pero la luna ya hemos ido y hemos cogido muestras. Pero la memoria del agua avanzaremos, pero con las moléculas solo no. A lo mejor hay cosas, pero si no hay pruebas con los metaestudios de que aquello tenga un efecto diferente del placebo, y hasta donde sabemos no hay, pues no tiene mucho sentido gastarse dinero, que si tampoco hay pruebas de que no funcione regresar a San Pancracio para sacar cara, pero no nos vamos a gastar dinero en averiguarlo porque... ¿para qué? Siguiente, ya. Fernando, bueno, Bueno, a mí me dijo un especialista de digestivo, porque has puesto el ejemplo de los trastornos digestivos, me dijo que los problemas de esos de úlceras digestivas, de úlceras de órganos, de gástricas y tal, dice que no solamente es un problema digestivo, es un problema mental. Lo que pasa es que el cerebro no lo conocemos todavía muy bien, pero ya existen medicamentos que actúan sobre el cerebro y por tanto lo que desconocemos es lo que se llama placebo. Pero Eso hay que investigar. Pero ya existen, ya se ha experimentado y se ha conseguido incluso medicamentos que actúan sobre el cerebro y que resuelven problemas que están lejos del cerebro. Es decir, que habrá que investigar, habrá que conocer cómo funciona el cerebro. Es que el dolor es súper importante y el dolor está solo en la cabeza. O sea, si a mí si me quitan un brazo, eso no me lo estoy imaginando. Pero el dolor está solo en mi cerebro. Entonces, si pudiera regular con control interno y quitarme los dolores, o sea, la calidad de vida aumenta mucho. Eso es un campo de investigación que es muy interesante. Entonces, quedarnos atascados en las diluciones de los muros de Berlín no mola. Hacerlo bien, usar los avances técnicos de cómo funciona el cerebro, investigar las rutas metabólicas y cómo se llaman las cosas de la transformación mejor, de señalización, y entender mejor qué es lo que está pasando y qué es cómo nos quitamos el dolor a nosotros mismos. Es lo chulo. ¿Tocaba Guillermo o tocaba Gastón? Yo, aparte del tema este científico de las resoluciones tal y cual, yo estoy completamente de acuerdo. Pero yo entraría en otra dimensión del problema. Yo lo tengo claro,
claro, entonces la homeopatía son patrañas, ¿no? Y es una manera, o sea, de ponerle la cabeza a mucha gente, crear ilusiones. ¿Y por qué no? Perdona, es que estoy hablando con todo. Sí. Lo que quiero decir es que esto es delictivo. O sea, hay gente que se está creyendo que se va a curar el cáncer por tomarse determinadas cosas y que se recorre el país o Europa en busca de ese fármaco que es una pantomima, pero que se va a dejar su dinero y su vida en vez de centrarse e intentar tomar una decisión coherente de si va a tener que realmente someterse a un tratamiento contra el cáncer o no en un hospital como toca, ¿no? Y eso pasa, y bueno, se ve en los periódicos de vez en cuando. Bueno, es eso. Es algo muy delicado. Pasan muchas cosas. Sí, sí. Porque, por ejemplo, la mayoría de médicos le dan fármacos. También sabes que todos no curan. Y si no, este no te va bien, ahora te cambia a otro medicamento, porque todos tampoco te van bien. ¿Y quién tiene más fuerza en las multinacionales del fármaco? Dos empresas que hay de homeopatía que no valen para nada, porque prácticamente un tubito de homeopatía vale 4 euros o 4,50. ¿Eso es un gran gasto para una persona? Eso no es así. Eso es un caso concreto que estás poniendo. No, y muchos, los que gastan homeopatía, lo que le viene a costar es eso, que ahora, lo que estaba diciendo de Anas Barbarie, para la gripe, que es, lo hacen de hígado de pato, que eso es para la gripe porque, claro, están criados en la Siberia, en los patos que hay allá, y aguantan el frío. Patos resfriados se ven allí. Pues, ¿tú has visto el No, pero es que Mira, yo, sube las defensas. Sin menospreciar el efecto del placebo, creo que a lo mejor la homeopatía es la mayor defensora o la que más puede creer en ese efecto placebo precisamente, porque es la que lo produce. También pensemos que si pensásemos en realidad que eso no es nada, que es agua con nada, no nos curaría. Nos cura porque creemos que nos va a curar. No sé si me explico, o sea... a mí no me curaría, porque yo sé que no. Claro, científicamente, si queremos investigar sobre el efecto placebo, la homeopatía, hoy por hoy, es el mayor ejemplo de lo que lo produce, ¿no? O sea, le están dando agua, pero la verdad es que puede curar porque produce esa creencia de que te vas a curar. Cualquier otra cosa que te den, es que o sea, yo estoy de acuerdo que te puede curar, pero esta forma de curar no es diferente de cualquier, como dicen los fármacos falsos que te venden en otros países, que tú no sabes si no sabes lo que te están dando. Yo prefiero que me den algo que me digan que es un fármaco que algo que me digan que es un producto homeopático. Ya, pero si yo quiero jugar con el efecto placebo sobre ti, no puedo decirte, mira, esto no es nada, pero si te lo tomas, claro, te vas a... O sea, en fin, que hay una línea ahí que a lo mejor... Pero es que la diferencia es que yo sé lo que hay, entonces como yo sé lo que hay, no me puedo hacer... Pero sabes tú, no es que se lo está tomando. Pero es discutible lo de que no lo puedas hacer, porque sí que si la gente está informada de que el efecto placebo funciona y de sus límites, le puedes decir, esto no es nada, pero te lo vas a tomar y el ritual te va a poner bueno. Ahí te cargas el efecto placebo. No necesariamente, porque el efecto placebo no se basa en estar engañado, sino en pensar que lo que estás haciendo cura. Si sabes que el efecto placebo cura, te puedes autosugestionar sin necesidad de que te mientan. Y luego se puede y de acuerdo. Pero es que el efecto placebo te lo dan engañado normalmente. Normalmente sí, pero no sabes que no te dicen esto es un efecto placebo, pues entonces nada. Déjame que hable Fernando y yo luego quería hacer un... Bueno, ella va primero. Sí, bueno, varias cosas ya. Y además, contar lo que decía Irene, pues me parece lógico que si se llega a investigar, a demostrar que la homeopatía pues no es nada real, pues la gente en cuanto lo sepa dejar de funcionar, digo yo, porque si sabes que lo que te están dando es agua con azúcar, lógicamente no te va a funcionar, no vas a sugestionarte, tu organismo no va a poner de su parte, digamos,
que es otra parte que quería comentar, que a lo mejor se puede investigar en la capacidad propia del organismo de autocuración, pero sin engaños, o sea, es verdad que eso te funciona, el igual de la pastilla. Sí, porque somos muy aficionados a ir enseguida al medicamento cuando muchas cosas, yo no estoy hablando de enfermedades muy graves, seguramente no se puede. Pero otra cosa, y otra cosa que quería preguntaros es la relación que hay, porque me parece que a veces se une la fitoterapia con la homeopatía. Esa es la gran conclusión. Hay muchas personas que piensan que la fitoterapia es homeopatía. Y no, por eso no tiene nada que ver. Son cosas diferentes. O sea, tratar con hierbas es una cosa que está demostrada. Es que a veces en productos homeopáticos o llamados homeopáticos resulta que son de hierbas. Sí, hay algunos que los llaman homeopáticos, pero cuando ves la concentración ves que es mentira, no tiene concentraciones homeopáticas. Hay cosas que te venden como homeopatía que no lo son. Entonces también es verdad que funciona porque realmente tiene una concentración a la cual el principio activo es que está presente en la concentración que puede hacer. La fitoterapia funciona no por efecto placebo, sino porque también, como la medicina general, también por efecto placebo. Sí, se puede misma medida que la medicina tradicional. Fernando y Fernando y ya, porque ya salimos andando. Bueno, está claro, ¿no? Que están vendiendo, está claro, habéis dicho que están vendiendo azúcar, no lo tenemos claro todo el mundo, creo yo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿el farmacéutico también lo sabe? Entiendo que ha estudiado lo suficiente para saberlo. Y si esto es así, si lo consideráis al farmacéutico que vende homeopatía como un estafador. Es que depende del objetivo. Es que si realmente saben que funciona y en algunos casos, pues igual eso para el gripe es un buen Seguimos hablando, seguimos retomando la silla, nos vamos a cambiar, nos vamos.